Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a aguardar que más compañeros se vayan incorporando, a ver un poco quiénes están en aula. A ver un poco. A ver. De momento se están incorporando. A ver, 2 personas. A ver un poco. Vamos a aguardar que más compañeros entonces se vayan conectando y viendo la realidad de que la mayoría no terminó su respectivo balance, ¿sí? Hoy voy a estar explicando de qué manera utilizar el G-Shauka, ¿sí? Hubieron personas que no pudieron descargar en su teléfono, les pasé la planilla, pero muchos no entendieron tampoco cómo completar esa planilla, ¿sí? Este balance, que es el balance detallado, el que es utilizado por todos los contadores, que se presenta ante la SED, es un modelo, ¿sí?, que está aprobado por ley, y ese modelo es el que se presenta, ¿sí? Entonces, nuestro auxiliar como ayuda va a ser nuestro balance de 8 columnas, no el mayor, sino nuestro balance que ya fue consolidado, ¿sí? El balance impositivo consolidado es lo que nos ayuda a nosotros a trasladar los saldos que ya cargamos en el mayor, del mayor al balance, para poder completar lo que se refiere a el sistema G-Shauka, el balance del modelo del sistema G-Shauka. ¿Alguien aquí pudo terminar ese balance en G-Shauka o no? A ver un poco. Parece que nadie. ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? No le veo a nadie, Dios mío. Parece que estoy sola en aula. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿Pudieron? profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, profe? ¿Vos? Con mucho ¿Todo frío, bien? profe. Sí, demasiado frío para dar contabilidad, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir. Así que hoy, por suerte, es la última clase. Felices y contentos, me imagino. Ya prácticamente terminando contabilidad. Si bien me hubiese gustado que hagamos un movimiento de un año, que podamos hacer todos los ajustes contables, pero el tiempo no da, ¿sí? Y adaptarnos a lo que es el Shauka, por lo visto que nos está costando también, si bien tiene un costo, y les agradezco que hayan aceptado el desafío, ¿verdad?, de completar en contabilidad 1 con G-Shauka, porque realmente es lo que en realidad se utiliza, ¿sí? Y el balance que hacemos en el Excel, si bien es un balance tentativo, un balance modelo tentativo, en realidad el G-Shauka es el que se presenta. El documento de Shauka, el documento generado en ese sistema es lo que realmente nosotros como contadores vamos a presentar y no el Excel. El Excel es una ayuda, sí, lo podemos hacer totalmente en Excel hasta el último, pero luego lo tenemos que imprimir y tenemos que completar en G-Shauka y presentar con ese formato. Esa es la consigna. ¿Y qué pasa muchas veces? Que a nivel universitario nos enseñan solamente en Excel. Y después sucede que no sabemos utilizar el G-Shauka, no sabemos de qué manera rellenarlo, entonces ahí viene la disputa. Y también hay una cuestión del sistema Marangatu que voy a mostrar hoy también, de cómo se presenta eso en el Marangatu. ¿Sí? Hay una parte donde dice recibir estados financieros en este caso, y allí pide en el formato de Shauka. Y te rechaza el sistema Marangatu, te rechaza
cualquier otro tipo de formato que no sea el que es generado por ese sistema. Entonces, es una cuestión, si ustedes se fijan, hoy no podemos hablar de una contabilidad manual porque es netamente sistema, ¿sí? Es netamente generación de archivo, es netamente comprender cuestiones bastante técnicas, si bien no dimos demasiado técnica, pero sí requiere de cierto conocimiento informático, paciencia, ¿sí? Y también concentración, ¿sí? Entonces muchas veces se nos torna un poco hostil hacer este tipo de trabajos, pero los que van a ser contadores, a ver cuántos están los que van a ser contadores en este grupo para contabilidad o ninguno. Yo, profe. Ok. Yo también. Son 2. Ok. Bueno, una cuestión básica entonces, que sí o sí lo tenemos que manejar, ¿sí? El saber hacer. Bueno, nadie contestó a mi pregunta si alguno pudo terminar o no. ¿Sos de Chauca o no? Yo no aún, profesora, pues me cuesta un poco. Ok, ok. Bueno, No, profe. Yo tampoco, profe, Profe, no pude terminar. ok. Yo no, profe, Vale. también porque viste que es muy complicado hacer el Excel así. O sea que Sí, tiene que ser una computadora sí o sí, profe, porque así es muy complicado para sí, hacer. sí. Sí, entiendo perfectamente. A la mayoría por la cuestión de los instrumentos, que sería la computadora y demás, es lo que dificulta también para completar. Y el día de hoy yo quería más bien mostrarles de qué manera se utiliza y cómo se completa esto, ¿sí? Pero como les digo, voy a ampliar esa fecha de profe, entrega, ¿sí? ¿Quién habló? igualmente yo le quiero decir a las compañeras, yo, profe, no sé si me escuchan, Sí, te escuchamos. que de todas formas no es tan fácil, es un poquito complicado, pero poniendo la práctica había sido, se facilita más. Eh, una de las compañeras, ¿verdad? Me mostró también y yo así pude terminar el primero, que era el base, ahora voy por el segundo. No es tan fácil, pero se hace lo que se puede. Ok, está bien. Sí, de hecho que amerita una clase completa otra vez, ¿sí? Entonces voy a mostrarle cómo se incorporan las cuentas que de repente ustedes no hallan dentro del listado, lo pueden agregar, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una denominación diferente a la que presenta allí, entonces, y no se adecua bajo ningún concepto a esa cuenta, entonces ustedes pueden agregar otra cuenta, la cuenta que ustedes necesitan y que no está en ese listado, ¿sí? Entonces, todo eso hoy voy a aclarar también y voy a mostrar cómo es lo que se hace, ¿sí? ¿Y en base a qué? En base a mi balance de 8 columnas, ¿sí? Para mí realmente que hayan terminado el balance de 8 es bastante positivo, ¿sí? Pero como les mencioné, ya la cuestión técnica el desafío es en manejar la tecnología, ¿verdad? Ese es el desafío para el Hechauca, que tampoco no es demasiado complicado, pero la mayoría ya pudieron descargarlo todo. ¿Todos tienen Hechauca o no? Yo sí, Yo profe. ya, yo descargué ya, pero el ingresar las cuentas es lo que Yo sí, profe. me cuesta. Ok. Bueno, entonces voy a mostrar a partir de completar ya el balance, ¿sí? Entonces a partir de allí voy a proceder a mostrarles, ya que tengo entendido que la primera parte de descargar y cargar el contribuyente ya lo manejan, ¿sí? De crear contribuyente y demás. Bueno,
Voy a ver un poco aquí para compartir con ustedes de qué manera es que se desarrolla esto. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir entonces aquí. Bueno, si se fijan, aquí ya estoy dentro del sistema de Xauca. Como ustedes sabrán, acá ustedes hicieron el catastro del cliente, ¿sí? Entonces, agregaron un nuevo cliente y crearon el nombre del cliente que estamos llevando la contabilidad acorde al borrador de operaciones. Una vez que ustedes hayan hecho todo esto, van a la pestaña Estados y allí van a encontrar los periodos. En este caso, estamos en periodo 2017. Les recuerdo que este es un balance mensual que lo estamos llevando a un modelo anual a modo de práctica para la utilización del sistema de Xauca, que es de presentación. Entonces, ustedes simplemente completan los datos del contador, que ustedes van a ser los contadores en este caso, ¿sí? Una vez que completan todo esto para el año 2017, entonces van a la pestaña balance, que esta vez está ya correcto, pero en realidad todavía no lo cargamos. Y allí vamos a fijarnos. En este caso voy a dejarlo todo en 0 para que, y allí ya le salta, este sistema es bastante eficaz. El sistema no le permite a ustedes, no le permite guardar sin que se cumpla la regla fundamental. Y ahí lo aprendieron bastante bien, me imagino, porque, como sabrán, la cuenta fundamental o las cuentas fundamentales del activo tiene que ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio neto para que mi balance esté balanceado y yo pueda guardar la información y generar ese documento sin que yo lo pueda, sin que yo lo pueda balancear. No me va a permitir guardar, seguramente ya se dieron cuenta. Bueno, este es el balance dentro de mi Xauca y tengo mi balance de 8 columnas que voy a compartir, que es este. ¿Sí? Este es el balance que habíamos desarrollado en clase. Y entonces, primera duda que tuvieron fue cuál de las columnas serían estas columnas las que vamos a utilizar los saldos ya de la cuenta activa, luego de la cuenta del pasivo y luego de la cuenta, primeramente para el balance solamente estas dos, serían las cuentas del activo y las cuentas del pasivo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los saldos respectivos, acá tenemos las cuentas. Si se fijan, para caja no tenemos saldo, entonces la cuenta caja queda así como está, ¿sí? En 0. Luego vamos a la cuenta de fondo fijo. Para fondo fijo tenemos 1.000.000 de guaraníes. Entonces, este saldo que figura aquí es lo que se traslada en el Xauca. Entonces, fondo fijo, 1.000.000 de guaraníes. Eso es lo que voy a trasladar en mi Xauca. Y voy a buscar la cuenta de fondo fijo. Entonces, aquí hallo que tengo fondo fijo. Entonces, allí completo la cuenta por 1.000.000 de guaraníes. ¿Sí? Entonces, ahí ya trasladé el primer saldo. Sería para fondo fijo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde hallé eso? Aquí. Dice fondo fijo, entonces bajo la misma denominación agrego allí fondo fijo, ¿sí? Bueno. Luego tenemos la siguiente cuenta, que es Banco Itaú cuenta corriente, ¿sí? Sería 49.662.876. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar este valor en nuestro Heshauka, sería Banco Itaú cuenta corriente, la cuenta. Entonces, si queremos hacerlo, podemos vincularlo a bancos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Aquí, bancos, quiero que sea un poco más detallado. Quiero que diga el nombre de qué banco es. Entonces, si yo deseo hacerlo detalladamente, si tengo varios bancos, puede darse el caso, ¿verdad? En este caso no, pero puede darse el caso de que haya varios bancos. Entonces, puedo añadirle aquí a bancos una categoría más por debajo y allí agregar el monto respectivo. En este caso tenemos el código y como sabemos el código es lo que condiciona el lugar de las cuentas. Entonces aquí tenemos 001, 001, 004. Entonces bajo esa cuenta madre vamos a agregar la categoría. Sería 1001, 001, 004 y 001. Entonces allí, al agregar 001 significa que va a estar debajo de bancos esto, si se fijan. ¿Sí? Bancos es 1001, 001, 04. Y si le agrego un 01 más, entonces va a estar debajo de bancos. Entonces allí pongo la denominación Banco Itaú cuenta corriente. ¿Sí? Inclusive puedo poner el número y le doy a agregar. Y allí, si se fijan, ya me salta aquí. Apareció y aparece inclusive para eliminar si es que no estoy de acuerdo o si es que de repente hice mal el nombre o ubiqué mal alguna letra allí, puedo inclusive eliminar y volver a agregar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta la codificación, gente. Si se fijan, ¿sí? Siempre me va a pedir una categoría madre y yo tengo que tener en cuenta debajo de qué cuenta voy a poner. En este caso, atendiendo a la primera cuenta que está por encima. Entonces, allí voy a colocar el monto respectivo al banco, que sería 49.662.876. Entonces, acorde a eso, allí completé ya mi cuenta de banco. Entonces, bajo el saldo que estaba dentro de mi balance de 8, ¿sí? Entonces allí también ya completé. Entonces voy a ir librando lo que es. ¿Me siguen, gente? Sí, profe. ¿Entendió lo que hice hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Luego, aquí tengo el siguiente saldo en la siguiente cuenta, es IVA crédito fiscal del 10%. Entonces, este saldo aquí, que es el IVA crédito fiscal del 10%, es lo que voy a trasladar a mi Heshauka, ¿sí? Entonces, todos los saldos restantes es lo que se traslada en el Heshauka, ¿sí? De un año, en este caso es mensual, pero generalmente es de un año, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente voy a buscar esa cuenta en mi Heshauka. Aquí voy a buscarlo y va a estar en el área de créditos, ¿sí? Entonces ustedes se van familiarizando también en cómo está ordenada las cuentas. Aquí, por ejemplo, tenemos en el área de créditos, si se fijan, IVA crédito fiscal, y este IVA crédito fiscal está vinculado tanto al 5 como al 10. Yo puedo hacer también la descripción de que desglosarlo en 5 y en 10. En este caso, por ejemplo, no tenemos del 5, solamente del 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transferir aquí mismo nada más ese saldo, ¿sí? Bueno, en este caso, el saldo sería 17.443.364.
Entonces, es ese saldo lo que voy a transferir en IVA crédito fiscal. ¿De dónde salió esto? Salió desde el borrador de operaciones, el diario, el mayor, para luego plasmarlo en el balance. ¿Sí? Entonces, el saldo sería el siguiente: 17,443,364. Entonces, una vez que ya completé eso, vuelvo a mi balance respaldatorio, que era de 8 columnas, y tenemos documentos a cobrar. Entonces, este saldo voy a transferirlo también. Serían 20.014.225. Documentos a cobrar. Recuerden que documentos a cobrar, aquí IVA crédito, documentos a cobrar, intereses a cobrar, garantía de alquiler, son todos créditos. Entonces van a tener que estar dentro de los rubros de créditos. Si no está, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que agregar estas cuentas. Si no está tal cual la denominación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos documentos a cobrar y vamos a nuestro GSHOK y vamos a ver dónde está, si está o no está. Aquí tenemos créditos. Y si ustedes se fijan, tenemos deudores por ventas. Tenemos deudores por préstamos. Tenemos cuentas a cobrar a directores y funcionarios. Tenemos cuentas a cobrar a socios, a entidades vinculadas. Y anticipos, tenemos retenciones de IVA y anticipo a proveedores locales, y allí termina esta previsión de créditos de dudosos cobros. Entonces, aquí generalmente cuando se trata de documentos a cobrar, generalmente se lo colocan deudores por ventas, pero en este caso podemos vincularlo por debajo, ya que no es la misma denominación, pero va dentro de lo que se refiere a deudores por ventas. ¿Por qué? Porque por venta fue lo que me están debiendo. Es una cuenta de crédito por una venta, ¿sí? A crédito, a nuestro favor, ¿sí? Entonces, me voy a fijar la cuenta créditos deudores por ventas. Entonces me fijo que su código es 1001003001. Entonces, esta denominación lo puedo copiar inclusive, ¿sí? Y lo voy a agregar aquí. Le doy a agregar categoría y allí lo copio el código y le agrego un número más, 001, para que me vincule a deudores por ventas. Va a ser documentos a cobrar. Ok, y ahí le doy a agregar. Bueno, voy para abajo. Sección créditos. Y me tiene que arrojar la cuenta. Si se fijan aquí, me arrojó la cuenta, documentos a cobrar. Y allí transfiero el saldo que mencioné. ¿Cuál es el saldo que mencioné? Era 20.014.225. ¿Sí? Entonces, allí tengo ya, si es que lo quiero describir tal cual lo hice en mi balance, porque en realidad generalmente lo vinculamos ya con deudores por ventas, ¿sí? Y de modo más específico en este caso lo llamamos por su denominación exacta. Entonces, documentos a cobrar en el área crédito. ¿Se entiende lo que dice esta parte? Sí, profe, se entiende bien. Sí, profe. Entonces, aquí lo que entra mucho en juego, gente, es saber a qué tipo de cuenta yo me estoy refiriendo. O sea, era importante la clasificación de la clasificación de cuentas que yo tenga, ¿sí? Para poder colocar la cuenta dentro de o debajo de cada cuenta madre o debajo de cada clasificación que conozca, ¿sí?
Entonces, eso es lo que es importante, que lo manejen, la clasificación de cuentas, ¿sí? Bueno, seguimos entonces dentro del G-Shauka, pasamos a intereses a cobrar. Intereses a cobrar tenemos 671.550. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a nuestro G-Shauka y vamos a fijarnos si hay allí intereses a cobrar. En este caso, tenemos deudores por préstamos, cuentas por cobrar. Les recuerdo que es también una cuenta de créditos, es a nuestro favor, ¿sí? Y si se fijan aquí tampoco hay intereses a cobrar, sería interés a cobrar a nuestros deudores por ventas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Era por la venta lo que se generó el interés, entonces vamos a agregar esto de la misma manera que hicimos la anterior, que sería simplemente copiar nuestro código de nuestra cuenta madre. Vamos a agregar la categoría, copiamos este código y le anexamos un número más y allí escribimos el nombre de la cuenta. Intereses a cobrar sería en este caso. También es una cuenta de crédito. Entonces le damos a agregar. Y allí vamos a observar que tiene que aparecer en el área de créditos debajo de documento a cobrar, intereses a cobrar. Y allí colocamos el monto del saldo respectivo de intereses a cobrar. En este caso es 671.550. Bueno, hasta allí vamos bien. Luego pasamos a la siguiente cuenta. Volvemos a lo que se refiere al balance y vamos a la siguiente cuenta, que es garantía de alquiler, que es 1.400.000. Entonces, 1.400.000 tenemos que llevarlo a garantía de alquiler. Entonces, voy al G-Shauka y observo si hay alguna cuenta referida a alguna garantía. Recuerdo que es una cuenta transitoria garantía también. Puede ser tomada como crédito a corto o a largo plazo. Les recuerdo que hay activo corriente y activo no corriente. El activo corriente es lo que se va a pagar o realizar dentro de un año, y el no corriente es el que no son realizables en un año, sería en un periodo más largo, ¿sí? Más largo que un año. Entonces, por eso se lo llama activo no corriente. En este caso lo estoy cargando en corriente porque es en realidad un saldo mensual el que estamos realizando. Ahora, si se fijan, tenemos cargos diferidos, activos intangibles, tenemos propiedad, planta y equipo, y no tenemos, algún tipo de garantía dentro de lo que se refiere a anticipos a proveedores. Lo que podemos ver si no tenemos algún anticipo de alquiler. A ver un poco. Acá tenemos anticipo de retenciones, anticipo a proveedores locales. Vamos a ver si no tenemos anticipo de alquiler pagados por adelantado. Aquí está, los gastos pagados por adelantado. Si se fijan, dentro del punto 1001005 tenemos gastos por adelantado. Entonces tenemos alquileres pagados por adelantado. Entonces, aquí podemos agregar la cuenta garantía de alquiler, ¿sí? Si queremos llevarlo a una cuenta madre, utilizamos entonces la cuenta madre, en este caso gastos pagados por adelantado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto y vamos a ponerle un ítem más. Si se fijan, acá hay 001 y 002. Entonces vamos a agregarle un 003 de garantía de alquiler. Entonces vamos aquí a agregar categoría, copiamos el código y agregamos 1.03.
¿sí? Y allí ponemos la denominación de garantía de alquiler. Entonces, allí damos a agregar. Y allí nos va a agregar en esa sección gastos pagados por adelantado, nuestra garantía de alquiler. A ver un poco. Aquí está, garantía de alquiler. Entonces, el monto de 1.400.000 va a ir allí en garantía de alquiler. Esto, si ustedes lo colocaron en alquileres pagados por adelantado, lo voy a considerar de igual manera, pero en realidad la garantía es diferente otra vez al alquileres pagados por adelantado, ¿sí? Entonces, es provisional nada más por adelantado, ya que en realidad es una garantía que dependiendo de qué tipo de contrato de alquiler tengamos, puede ser que tenga una duración realizable en menos de un año. Entonces, por eso es por adelantado estimativo, en realidad. Bueno, no es anual. Hago la aclaración también. Bueno, pasamos a la siguiente cuenta. Ya registramos 1.400.000 de garantía de alquiler. Pasamos a registrar las mercaderías grabadas del 10%. Las mercaderías grabadas del 10% tenemos 52.950.000. Entonces, eso es lo que vamos a llevar en mercaderías. Y eso lo tenemos en la sección de inventario aquí. En las cuestiones de inventario tenemos varios tipos de mercaderías, si se fijan, hay, de acuerdo a la actividad. Les recuerdo que este modelo es un modelo unificado para distintos tipos de empresas y de rubros. Si en este caso tenemos mercadería grabada del 10%, y aquí lo especifica bien claro, entonces el monto de mercaderías lo voy a llevar a esta cuenta, que sería mercadería grabadas por el IVA del 10%, y allí tenemos que nuestra mercadería es 52.950.000. Entonces, allí ya completamos el área de inventarios para este periodo. A ver. Siguiente cuenta. ¿Me siguen hasta allí, gente? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende entonces cómo es que van a utilizar el GSHUK? Se entiende. ¿Se entiende? Sí, porque en realidad ustedes tendrían que tener la capacidad de utilizar, no es muy complicado, es sencillo, solamente que una cuestión de práctica nada más, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente cuenta, que sería la cuenta de rodados. Rodados tengo 60 millones. Entonces, voy a mi GSHUK y me fijo. Mercadería viene de uso, viene de cambio, vamos a viene de uso, que son los rodados. Aquí está, propiedad, planta y equipo. En este caso, tenemos la cuenta rodados y transportes, y es allí donde vamos a transferir el saldo. Sería el saldo 60 millones. Entonces, es ese saldo lo que vamos a transferir allí. Ya tenemos el saldo de rodados, luego volvemos a nuestro balance y nos fijamos que ya tenemos 60. Ahora vamos a muebles y útiles de oficina. Tenemos 6.300.000. Entonces eso vamos a llevar a nuestro GSHUK allí en la cuenta muebles y útiles y enseres. Muebles, útiles y enseres. Entonces, allí hay nosotros utilizamos muebles útiles de oficina, entonces es sinónimo de la cuenta muebles útiles y enseres, ¿sí? Entonces, allí vamos a transferir ese saldo, sería, en este caso, 6.300.000. Bueno, hasta ahí, ¿alguien está escuchando música? ¿Se entiende hasta allí? Sí se entiende, profe. Sí, ¿Se profe. entiende? ¿De qué manera lo que van a desarrollar?
Bueno. Luego tenemos equipos informáticos. Y allí ustedes ven que hay la sección maquinarias y equipos. Entonces, ¿en dónde lo van a llevar? En la sección de equipos, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos nuestro balance. Ya completamos muebles y útiles. Ahora vamos a completar equipos informáticos. Tenemos 5.454.545. Entonces, eso es lo que vamos a llevar en la sección de equipos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren agregarlo tal cual, entonces pueden hacerlo, gente, ¿sí? Porque equipo puede haber varios. De repente, si tenemos varios tipos de equipos, entonces allí ya tenemos que ser bastante específicos. Cuanto más específicos somos en contabilidad, es mucho más práctico, ¿sí? En este caso, tenemos equipos 454. Voy a modificar aquí. 5.454.545. Y allí ya tenemos la cuenta equipos. Les recuerdo que todos estos equipos tienen una depreciación acumulada que no lo realizamos porque en realidad es un balance mensual nada más. Estamos practicando, pero que se realiza un cuadro, todo un cuadro para poder trasladar ese saldo después aquí al negativo. Pero eso no lo vamos a desarrollar más porque ya no nos dio el tiempo. Luego tenemos software y licencia. Para hablar de software y licencia, les recuerdo que el software es un bien intangible. ¿Qué significa eso? Que no se puede palpar, que no es un objeto, que no es es visible, pero como les digo, no es un objeto propiamente dicho, sino más bien un bien intelectual, ¿sí? Entonces, una aportación ahí es que se lo lleva a cuentas de bienes intangibles, en este caso licencias, marcas y patentes, porque son software. Los software tienen una marca registrada a la cual se le paga para la utilización de esa marca o de ese o licencia que le llamamos cuando utilizamos algún tipo de programa o algún tipo de software. Entonces, va en el área de licencias, marcas y patentes. Y eso, ¿cuánto es? Ustedes en el balance lo tienen dentro de software y licencias, ¿sí? Entonces, ahí hay una similitud en cuanto a la denominación, ¿sí? Entonces, ya queda a criterio del profesional la denominación en cuanto a modificarla o no. En este caso no se la puede modificar dentro de Shauka, solamente se le pueden agregar subcuentas, ¿sí? Eso hago la aclaración, también solamente pueden agregar las subcuentas, ¿sí? A partir de una cuenta madre. Entonces, en este caso tenemos para software y licencias 1.090.909. Bueno. Entonces, eso vamos a transferir acá. En licencias, marcas y patentes. 1.090.909. Bueno, entonces, allí ya tenemos nuestro total, ¿sí? Entonces, hasta ahí lo que se refiere al activo, ¿sí? Luego tenemos las cuentas ya prácticamente del pasivo. Pasivo tenemos intereses a vencer. Y aquí, por ejemplo, ustedes tienen la cuenta intereses a pagar a proveedores. Y les recuerdo que ese intereses a pagar o a vencer está de forma transitoria, ¿sí? Ustedes tienen dos cuentas allí. Tienen una que es intereses a vencer y tienen otra que es intereses a pagar, ¿sí? Entonces, en este caso, sus intereses a vencer junto con sus intereses a pagar son cuentas del pasivo, porque suele suceder que si esta cuenta de intereses a vencer sale positivo, entonces a nuestro favor y va a formar parte del activo.
En este caso tiene un saldo, arrojó un saldo negativo, entonces necesariamente forma parte de mi pasivo y lo tengo que sumar junto con mis intereses a pagar. En este caso sería 177,320, ¿sí? Más, en este caso, intereses a pagar es 498. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer allí? Simplemente van a sumar 177,320 más 476, 498. Bueno, a ver un poco, vamos a ver nuestro modelo de Shawka, si nos plantea, a ver qué nos plantea. Tenemos intereses a pagar a proveedores, pero tenemos también intereses a pagar. Tenemos, a ver, IVA a pagar. Vamos a ver. Intereses, bueno. Correspondería en este caso, ya que es intereses a pagar. Aquí tengo la cuenta exactamente intereses a pagar. Y entonces vamos a llevarla entonces a intereses a pagar, ya que tenemos la cuenta tal cual. Entonces voy a ver cuánto es intereses a pagar. Profe, ¿y Tenemos la cuenta tal cual. ¿Cómo? qué pasa si dice por separado? De Debo igual corregir. manera está correcto, pero está dentro del pasivo. Sí, está dentro del pasivo, profe. Bueno, entonces sí. Ahora podemos incluirlo entonces de manera unificar todo para no confundir y no sumar. Entonces acá tenemos aparte, entonces intereses a pagar. Entonces voy a llevar intereses a pagar a la cuenta intereses a pagar y vamos a crear nomás intereses a vencer ahí en el pasivo de manera a que sea bien específico. Entonces, intereses a pagar tengo aquí y es 476. Voy a transferir aquí. Ahí. Perdón. Vamos a ver. ¿Dónde se fue mi intereses a pagar? A ver, intereses a pagar. Aquí está. Intereses a pagar, entonces tenemos, ¿cuánto dijimos? 476. 476, 498 sería mis intereses a pagar. Y mis intereses a vencer, en teoría, voy a tener que agregarlo aquí en mi pasivo. ¿Sí? Aquí tenemos, era por acreedores comerciales. Ah, no, pero si se fijan aquí, intereses a pagar, tenemos por deudas financieras. Entonces, tiene que ser por intereses a pagar por proveedores, porque les recuerdo que era de proveedores lo que habíamos realizado. Entonces, tiene que ir aquí. Entonces, dependiendo de qué tipo de interés es lo que se generó, en este caso es a proveedores. Entonces, va a ir en esa cuenta, sería 476, 498. Bueno. Luego, tenemos intereses a vencer. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es simplemente vamos a crear una cuenta aquí en acreedores comerciales, porque les recuerdo que es todo comercial, como es compra-venta de electrodomésticos, es todo comercial. Entonces, acreedores comerciales es el interés en base a eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar ahí el código y vamos a ponerlo un número más. Tenemos que ver un poco qué número sería eso. A ver un poco.
proveedores 05. 002, 00010, 004, 005 tenía que ser. Sí. Punto 05. Ahí está. Y ahí le insertamos lo que es concerniente a intereses. En este caso, a vencer. A vencer para mí, en realidad, se convierte en una cuenta a pagar. Bueno, hasta ahí se entiende más o menos cómo es lo que vamos realizando. Aquí está el requerido. Entonces vamos, a ver, ¿dónde se fue mi requerido? A ver, aquí está. Interés a vencer. Y allí colocamos 177,320. ¿Sí? Luego, aquí voy a poner 0 nada más. Y ahí ya me... Bueno, ahí tenemos lo que se refiere a los intereses y también a lo que se refiere a vencer y a pagar. Ahora solamente nos falta la siguiente cuenta, que es documento a pagar. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos en proveedores locales. Generalmente lo llevamos a proveedores locales o, a ver, proveedores locales, porque es realizable en el mismo año, pasivo corrientes. ¿Sí? Entonces, vamos a crear aquí la cuenta proveedores. Debajo de proveedores locales, vamos a crear la cuenta documento a pagar. Entonces, vamos a copiar esto así como está. Les recuerdo que es todo comercial. Nuestro movimiento es de una cuenta comercial. Entonces, allí vamos. Punto 01. Y allí documentos a pagar. Y ahí le damos a agregar. Y allí lo llevamos a esa cuenta. ¿Cuánto era el monto? Vamos a ver entonces, vamos a ver cuánto es el monto de documento a pagar. Aquí ya registramos lo que es intereses a vencer y intereses a pagar. Ahora lo que vamos a registrar es el 23.437.401. Ese es lo que vamos a registrar en documentos a pagar. Entonces, vamos a ir allí. Documentos a pagar. A ver un poco. Aquí está. Vamos simplemente a ver un poco. Sería 23.437.401. Ahí está. Bueno. Luego tenemos la siguiente cuenta. ¿Cuál es la siguiente cuenta? Esto ya lo registramos. Luego tenemos aportes y retenciones a pagar. Tenemos aportes y retenciones a pagar por un monto de 1.746.268. Eso vamos a transferir. Aporte y retención a pagar tiene un área donde si es realizable en un año, tiene que estar aquí. Obligaciones, a ver un poco, laborales y cargas laborales.
sería esta la cuenta obligaciones laborales y cargas laborales. En esa área van a cargar lo que se refiere a aportes y retenciones, todo lo que es a pagar, ya sea en el IPS y demás, van en obligaciones laborales y cargas laborales, ¿sí? En otras cuentas por pagar, ¿sí? Entonces, allí van a colocar el monto de 1.746.268, que es del, perdón, tiene que ser 6 millones, a ver, si no, 1.746.268. Voy a verificar un poco. A ver. 1.746.268. Sí, es correcto. Entonces, ese monto es lo que van a colocar en aportes y retenciones a pagar. Entonces, va en obligaciones. Si se fijan, en obligaciones laborales y cargas laborales. ¿Sí? Luego tenemos sueldos a pagar. Les recuerdo que es un provisionamiento el sueldo a pagar. Provisiones. Y aquí están las provisiones. Provisión significa que todavía no le pagué, pero que le voy a pagar. Cuando yo digo pago, es que en realidad ya le pagué. Entonces, en este caso, es una provisión salarial. Entonces, hablamos de provisión para beneficios a empleados. Entonces, eso es lo que voy a transferir acá, en provisión para beneficios a empleados. Entonces, sueldos a pagar es una cuenta de provisión. Sería 6.231.780. Eso es lo que voy a transferir. Bueno. En este caso, 6 millones. Voy a configurarles 6 millones. ¿Me siguen hasta ahí, gente? Sí, profe. 231, Profe. Sí, profe. 780. Ok, bueno, hasta ahí todo bien. Luego tenemos IVA débito fiscal. Les recuerdo que el IVA débito es una cuenta a pagar. Y eso se halla dentro de otras cuentas por pagar, que es IVA a pagar en este caso. En este caso lo vamos a tomar IVA a pagar porque en realidad cuando hacemos el asiento de ajuste de los IVA en el anual, si es que sale a pagar fin de mes y no fin de año y no se llegó a pagar, entonces en ese caso es que se lleva IVA a pagar. En este caso no hacemos todavía ese cierre de IVA gasto, IVA 10, IVA 5 y IVA a pagar, entonces vamos a colocarlo como un pasivo porque así está dentro de nuestro balance mensual. Pero hago la aclaración que lógicamente aquí no hay los cálculos de cierre anual todavía. Es solamente un tentativo mensual el que estamos calculando. Porque como mencioné, hay ciertos ajustes tanto para el IVA como para otras cuentas de depreciación que se hacen solamente anualmente, ¿sí? Los cuales no realizamos aún. Y esto arroja un saldo IVA débito, entonces es una deuda, ¿sí? Porque entre IVA débito y crédito es lo que sacamos si es a pagar o no. En este caso todavía no hicimos ese cálculo, entonces lo llevamos tal cual está nuestro saldo como un pasivo por una venta que realizamos con IVA. Entonces allí transferimos la cuenta, el saldo de la cuenta sería 3.761.050. Bueno, hasta allí tenemos lo referido a obligaciones, pasivo. Luego tenemos allí el capital. Capital tenemos 200.270.000. Entonces, eso lo llevamos solamente en el patrimonio, allí. En el patrimonio tenemos capital.
en este caso menciona un capital suscripto. En realidad nosotros no es una SA ni nada por el estilo, pero sí está suscripto. Entonces vamos a tener que incorporarlo en esa área, 270.000. Bueno, una vez que ya tenemos esto, si se fijan aquí en resultados acumulados, yo le agregué esta sección 20.112.842. ¿Por qué va esto en resultados acumulados? Esto va en resultados acumulados debido a de que, en este caso, tenemos aquí, si se fijan en nuestro balance de 8, tenemos una diferencia de 20.112.848 entre el activo y el pasivo, ¿sí? Y aquí, si se fijan, mi resultado salió a favor de mi pasivo más mi patrimonio neto. Quiere decir que tengo más pasivo y patrimonio neto que activo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En la cuenta de resultado pasó lo mismo, pasó que yo tengo una pérdida y aquí tengo que balancearlo para que me pueda saldar las cuentas de mi balance. Entonces, atendiendo a la pérdida, se hace un asiento en el anual, ¿verdad? En el cual es resultado del ejercicio a resultado acumulado. Entonces, resultado del ejercicio pasa a ser negativo conjuntamente con el resultado acumulado. Los dos son negativos. Cuando es pérdida, el resultado siempre va a arrojarse en resultados acumulados negativos, ¿sí? Entonces, este 20.112.842, al ser la diferencia pasa con un resultado negativo, pasa negativo en mi Hechauca, gente, en la cuenta de resultados acumulados, ¿sí? Aquí, si se fijan, ¿sí? Bueno, esto yo una vez que lo completo todo lo guardo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si se fijan, se borró la primera parte por lo que me estoy entendiendo, ¿sí? No se guardó, salió y no se guardó, pero aquí al guardar me tiene que dar, la declaración ha sido almacenada en el sistema. Esto me tiene que arrojar y yo tengo que darle a aceptar y allí ya le doy volver y allí ya me guardó mi balance. ¿Se entiende esto? De la misma manera ustedes van a desarrollar el estado de resultados. ¿Sí? ¿Se entendió de qué manera se realiza la registración? Sí, profe. ¿Sí? ¿Van a poder hacerlo? Así Profe, programamos cuánto tiempo, ¿sí? Bueno, yo, por ejemplo, terminé ya el tema de ambos, ¿verdad? Sí. Voy a volver acá. Estoy viendo en la computadora. En el segundo, que sería estado de resultado, Sí. tiene que dar en cuanto al... A ver, ya decimos un ratito. En el de estado de resultado, la ganancia o pérdida del impuesto a la renta tiene que ser igual a la ganancia pérdida neta del ejercicio, ¿verdad, profe? Allí tu resultado te va a salir negativo, ¿sí? El resultado dentro tiene que ser igual al que ustedes tienen en su balance de 8 columnas. Ah, entonces está bien, espectacular. Sí, tiene que ser igual. O sea, la pérdida le tiene que salir esto, 20.112.848. 848, Ese sí. tiene que salir. Excelente, Sí. está bien entonces. Ese tiene que salir dentro del estado de resultado, ¿sí?
Y va a Sí. salir lógicamente negativo si es un balance con pérdida. En realidad, Sí, profe. a nadie le conviene. Ok, no sé si me explico. En cuanto a las cuentas, ustedes si no lo tienen, ya saben cómo agregar las cuentas en el G-Shauka del estado de resultados. Si no les cuadra con ninguno, entonces ustedes van agregando las cuentas, ¿sí? De manera que también ustedes practiquen el área de agregar categoría y demás. Porque eso también es un criterio profesional en cuanto a la denominación específica de cada cuenta. Si ustedes se fijan, en el área comercial tenemos mucha variedad de cuentas para utilizar. Sin embargo, en ciertos otros rubros es un poco más específico. Por ejemplo, la financiera es bastante específica. El rubro de repente inmobiliario es bastante específico. O sea, dependiendo mucho de qué rubro. En este caso es comercial, entonces pueden hacerlo y de hecho que lo voy a dejar a criterio también de ustedes, que si lo quieren agregarlo, agreguen tal cual está dentro de nuestro balance de 8. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Van a poder realizarlo, porque en todo caso, si es que no van a poder, me lo dicen, entonces ya vemos otra forma, ¿verdad? Porque muchas veces, como mencioné, tenemos ciertos limitantes. Como hoy es la última clase, ¿en cuánto tiempo van a requerir para su presentación? Así hago la reagendamiento de fecha de entrega para este trabajo. Y así puedo decir que logramos el objetivo dentro de esta materia. Escucho sugerencias. Mañana, pasado, ¿sí? ¿Se Mañana. puede para el jueves? Ok. ¿Quién opina algo diferente a la compañera? Yo decía que para mañana. Ok. Para mañana, otro para el Para el jueves. jueves, para el jueves, Ah, profe. El jueves, profe. Para el jueves. Sí, Bueno. profe, está bien el jueves. Ok. Levanten la mano lo que quieren jueves. Ok. 2, 3, 4. 4 para el jueves. Ok. Correcto. Está bien, dejamos entonces para el jueves. Y el horario, lógicamente, va a ser hasta las 23:59 del jueves. ¿Sí? Como siempre, lo ponemos interesante hasta las 23:59. Bueno. La siguiente clase va a ser prácticamente nuestra evaluación final. Algunos ya fueron llamados a la atención en cuanto a la entrega de tareas, otros felicitados, otros todavía no entregaron todo, pero les insto a que entreguen todo antes de la evaluación final. ¿Sí? Si por algún motivo no pueden, por favor comuníquense conmigo para ver su situación. ¿Sí? Como mencioné, ya hablé con las personas que están con dificultades en la entrega, ¿sí? Y para que cierre el proceso, pues necesariamente hasta el jueves máximo, entonces el balance, y el viernes la entrega de tarea general, hasta el viernes lo máximo. Porque, como menciono, el viernes va a ser nuestra evaluación final de esta materia. Y como les mencioné, les insto a que tengan sus modelos de factura, ¿sí? Para el examen. Facturación va a salir registración en el libro diario, ¿sí? Con ejercitario y con documentación, ¿sí? Entonces, después, netamente lo que está dentro de nuestros temas principales de activo, pasivo, todas las cuestiones patrimoniales, ¿sí? Todo lo que fuimos desarrollando durante la materia en cuanto a lo teórico, ¿sí? Entonces, les recuerdo que va a ser de 40 puntos y vamos a iniciar,
si les parece, las 6 hasta las 21:30 horas, si les parece. Ese horario, porque son 40 puntos, gente. No va a haber tanto ejercicio, lógicamente que va a estar variado, verdadero y falso, ¿sí? Ejercicios de aplicación. Y les recuerdo que tienen que tener sus facturas a mano. Facturación al menos sí o sí va a salir. Elaboración de las facturas. Y registración contable, lógicamente. ¿Dudas con referencia a eso? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Bueno. Entonces, cualquier situación, cualquier duda que tengan sobre las tareas, entonces estoy siempre a disposición a contestar las preguntas que tengan, ¿sí? Ahora, una vez que cerramos el balance y lo presentan, allí voy a estar punteando de forma generalizada y ya van a saber sus procesos. Si bien hay algunas tareas que ya están corregidas y otras que no, ¿verdad? Pero en su mayoría ya está más o menos atento a su situación, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, voy a proceder a llamar la lista. Profe, ¿esto de balance va a salir en el examen? No, ¿verdad? No, el balance no va a salir en el examen, no se preocupen que esto es un ensayo, porque aquí, por ejemplo, estamos contabilidad, administración y también ingeniería. Entonces, al no ser propio de contabilidad, entonces no voy a estar integrando lo que es el balance, porque les va a llevar bastante tiempo también, atendiendo a las experiencias pasadas, que balance fue todo un suplicio, no terminamos hasta las 12 de la noche prácticamente balance, con seminario contable, que fue una materia exclusivamente de balance. Entonces es un poco complicado llevarlo a la virtualidad. Si de repente las facturas le voy a pedir que tengan está el modelo allí, entonces, para que ustedes lo completen, porque he visto bastante falencia en cuanto a completar o a rellenar la factura, ¿sí? Entonces, eso sí voy a solicitar. Y también la registración en el libro. Les recuerdo que la registración en el libro va a ser de actividades comerciales, no va a haber ningún otro tipo de actividad que no sea comercial. El rubro a lo mejor de repente en cuanto a qué vende va a variar, pero lógicamente que va a ser netamente comercial, porque otra registración no lo desarrollamos dentro de la materia, entonces va a ser diario de una empresa netamente comercial. Se practiquen lo comercial, cálculo, como les digo, registración en libro diario de compra, de venta, ¿sí? Cálculos de costo de mercaderías, no se olviden de eso, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones técnicas que fuimos desarrollando, no va a incorporarse lo que se refiere a balance, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? No, profe, de mi parte no. Bueno. Ok. Entonces, voy a proceder a llamar la lista. Bueno.
A ver un poco, si me pueden dejar sus nombres en el chat. Está grabando, sí. ¿Pueden dejarme sus nombres en el chat, por favor? Vamos a utilizar el chat un poco. Sí, profe. Ok. Bueno. Voy a ir marcando entonces. Ok. Para no llamar. Ok. Belén, Ángela. Carolina. Carolina, ¿estás? Carolina. Sí, profe, estoy. Ok. Roberto y me falta Roberto y me falta... A ver. Joel. ¿No está Joel? Roberto y Joel entonces. Bueno. Maida. Maida no está. A ver, Sí, profe, Maida. estoy. Ok, aquí ya verifiqué. Ok. Bueno. Está entonces. Si no tienen ninguna otra duda, nos vamos a reencontrar. En realidad ya no nos vamos a reencontrar, solamente voy a dejar el cuestionario dentro de la plataforma a partir de las 6 de la tarde hasta las 21:30 horas dentro de la plataforma para la evaluación final, ¿sí? Entonces, hoy ya es nuestra última clase. Fue un gusto compartir con ustedes y espero que les sirva de algo esta materia en algún momento. Entonces, un placer y Dios mediante seguramente podemos llegar a reencontrarnos alguna otra materia más adelante. Buenas noches para todos, un gusto. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe, un gusto. Buenas noches, profe. Buenas noches.